esta mini clase. Mi nombre es Mariana Pérez, soy licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Hace 10 años me dedico a la psicología clínica y yo también padezco trastornos de ansiedad desde hace muchos años, ya muchísimo mejor. Por eso me hace mucho sentido poder transmitir acerca de qué es la ansiedad y cómo podés vivir mejor. Esta pequeña clase tiene el objetivo de que conozcas qué es la ansiedad y cuál es la diferencia con el ataque de pánico, y que te lleves también una pequeña herramienta para que puedas aplicarla, ya sea si tenés estados de ansiedad elevados o si sufrís de ataques de pánico. En ese sentido, te recomiendo que primero lo chequees con tu terapeuta. Muy bien, entonces vamos a la primera cuestión. La ansiedad es una emoción que todos, absolutamente todos sentimos. Vos, yo, tu vecino, todo el mundo siente ansiedad por el hecho de tener un cerebro. Sentimos ansiedad tal como sentimos tristeza, alegría, sorpresa, asco, enojo y el resto de las emociones. Nuestro cerebro es emocional, ¿sí? Las emociones tienen su muy buena razón de ser y la ansiedad tiene una noble función. Su función es protegernos de posibles amenazas. Esa es la función de la ansiedad. Entonces, cuando tu cerebro percibe ansiedad, es porque está percibiendo algún tipo de amenaza o desafío que tenés que enfrentar. El ataque de pánico se le dice así, ataque, ¿no? Porque es un episodio súbito, absolutamente repentino y muy intenso de miedo, de ansiedad, y va generando cierta sintomatología realmente muy desagradable, tal como taquicardia, sensación de ahogo, hormigueo, sensación de cambio de temperatura, dolor de cabeza, tensión sobre todo en el cuello y los hombros, temblores, sensación de irrealidad o sensación de despersonalización, como que estoy fuera del cuerpo, dolores de cabeza. Bueno, ya ven que son un montón de síntomas, pero esos son los síntomas de la ansiedad. ¿Qué pasa cuando tenemos un ataque de pánico? La ansiedad, que hace un ratito vimos que es absolutamente saludable, en el caso del ataque de pánico es una respuesta exagerada de ansiedad. El que se activa es el sistema nervioso autónomo, la rama simpática del sistema nervioso autónomo, que justamente al ser autónomo se encarga de todas las funciones que ocurren sin que nosotros tengamos que pensar en ellas, como la respiración, por ejemplo, como los latidos del corazón. Cuando hay ansiedad, va a haber todo este tipo de sensaciones. Se late el corazón un poquito más fuerte, hay una respiración más agitada, podemos sentir tensión, podemos sentir también cuestiones en cuanto a lo digestivo. Pero cuando hay un ataque de pánico, todo esto se vuelve absolutamente intenso y esto viene acompañado de una sensación inminente de muerte, de volverse loca o loco o de perder el control. Es importante aclarar que cualquier persona en el mundo puede tener un ataque de pánico y eso no quiere decir que desarrolle lo que se llama trastorno de pánico. El trastorno de pánico, o también llamado informalmente miedo al miedo, es justamente lo que se desarrolla en ciertas personas que quizás tuvieron un episodio de pánico y tienen miedo a que les vuelva a pasar. De ahí, miedo al miedo. Tengo miedo a tener un ataque de pánico, ¿sí? Entonces, eso hace que la persona evite cualquier tipo de lugar, de situación, de persona, de circunstancia que le genera esa sensación de, uy, tal vez me agarre un ataque de pánico. Entonces, este trastorno empieza a ser muy limitante, porque tal vez la persona deja de salir o deja de frecuentar ciertos lugares, deja de viajar en transporte, por ejemplo, deja de ver a ciertas personas, incluso puede dejar de salir de la casa para no tener un ataque de pánico. En última instancia, el miedo es a las propias sensaciones de la ansiedad. Algo muy importante de introducir en este punto es un concepto que te va a resultar absolutamente clarificador, creo yo, para que veas cómo funciona la ansiedad y qué pasa cuando hay un ataque de pánico. La ansiedad, tuya, mía, de tu vecino, como emoción, empieza y termina
y se comporta como una curva. Ahora lo vamos a ver. Muy bien, la ansiedad, te decía, se comporta como una curva. Esta es la famosa curva de la ansiedad. Vamos acá a poner dos variables. Intensidad de la ansiedad y tiempo. La ansiedad como emoción y cualquier manifestación de ansiedad, sea un ataque de pánico o sea la ansiedad más bajita que puedas tener, se comporta de la misma manera. Es una curva. ¿Qué quiere decir esto? Empieza, sube, llega a un pico máximo de intensidad que va a depender del momento, va a depender de la situación. En un ataque de pánico el pico es absolutamente intenso y desagradable, pero siempre, siempre, siempre baja y vuelve a cero, podríamos decir, a un punto base, ¿sí? Empieza y termina. En un cierto lapso de tiempo, ¿sí? Mientras nosotros estamos en esta curva, vamos a ir sintiendo todas estas sensaciones que mencioné antes, ¿sí? Todas esas sensaciones tienen que ver con esta activación del sistema simpático, ¿sí? Que es lo que hace que el organismo esté preparado para la acción, porque ese es el objetivo de la ansiedad, que nos preparemos para la acción, para hacer algo, ¿no? Ya sea para enfrentar un desafío, ya sea para huir de la situación. Fíjense que las sensaciones de ansiedad son las mismas que uno percibe cuando, por ejemplo, vamos a una montaña rusa. Si te gusta ir a una montaña rusa, tal vez me decís, no, Marian, no me gusta. Si te gusta ir a una montaña rusa, estás percibiendo el mismo tipo de sensación que la ansiedad, ¿sí? Simplemente que quizás no las catalogamos como algo desagradable si te gusta ir a la montaña rusa. Hay personas que les gusta tirarse en parapente, por ejemplo, y quizás también manifiestan este tipo de sensaciones. Quiero decir, las sensaciones en sí no tienen que ver con algo negativo. Las emociones no son ni positivas ni negativas, son emociones, aunque la ansiedad tiene mala prensa, ¿verdad? No queremos sentir ansiedad. Pero en muchas circunstancias hay muchas personas que les encanta sentir ese tipo de sensación, así que no tiene que ver la sensación en sí, sino cómo nos relacionamos con eso. Obviamente un ataque de pánico es súper desagradable y todas esas sensaciones que mencioné antes se magnifican. Pero, ¿qué pasa cuando hay, además del ataque de pánico, un trastorno de pánico? Hay tres ideas que están en la mente que las dije antes. Voy a perder el control, voy a morir o me voy a enloquecer. Esas tres ideas pueden estar juntas o puede haber una o dos que acompañan todas esas sensaciones. O sea, quien tiene un trastorno de pánico teme volverse loco, morir o perder el control, y ante el más mínimo síntoma, la más mínima sensación de ansiedad, listo, desencadenada la alarma, porque posiblemente, dice el cerebro, por así decirlo, podría haber un ataque de pánico, y eso es lo que hay que evitar. Vamos a ver cómo se relaciona esto con la curva de la ansiedad. Muy bien, entonces tenemos estas dos variables, ¿sí? La variable intensidad del malestar es obviamente cuán perturbador es esa intensidad, cuán perturbador es mi sensación de ahogo, cuántas pulsaciones tengo, ¿no? Que me late el corazón. Esta es la intensidad del malestar. Y este es el tiempo, o sea, cuánto dura el malestar y en qué intensidad. ¿Es siempre igual o sube y baja? Bueno, siempre va a subir y bajar. Obviamente puede haber curvas de la ansiedad que sean más altas, puede haber curvas que se mantengan como si fueran una meseta, parece que no bajan nunca, pero después bajan, ¿verdad? Entonces, el temita acá es que muchas veces no nos bancamos la naturaleza de la curva, porque tenemos ciertas ideas. Cuando tenemos un trastorno de pánico, muy probablemente ese miedo, lo que tenemos es el miedo a experimentar la curva, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hay una creencia.
de que en realidad la ansiedad no es una curva, sino que directamente no termina nunca. Esto va hacia el infinito, ¿verdad? Eso es una creencia, no es así. Pero quien tiene un trastorno de pánico siente que ese malestar no va a terminar nunca, o solamente va a terminar en un infarto, o en la muerte, o en la locura. Fíjate si no te pasa algo de esto. Te puedo garantizar que siempre la ansiedad sube y baja, solamente que a veces tarda mucho. Y hay veces que quizás tenés una sintomatología tan intensa que sentís que nunca termina de bajar del todo. Ahí es necesario que consultes con un psicoterapeuta, psicólogo o psiquiatra, y a veces se hacen tratamientos conjuntos. Súper importante. No siempre podemos hacer que esta curva baje naturalmente sin ningún tipo de ayuda, porque nuestro cerebro está tan activado el sistema nervioso simpático por situaciones, tenemos tanto cortisol en nuestro cerebro, que hay que darle una ayuda, ¿sí?, a que esta curva pueda realmente descender tal como es la naturaleza de la ansiedad. Lo que suele pasar a una persona que tiene trastorno de pánico, entonces, es que no aguanta la curva, no puede esperar, ¿sí?, a la que la sintomatología sube y baja. Entonces, ¿qué hace? Empieza a sentir ansiedad, siente, cada vez más intensa, la taquicardia, por ejemplo. Cada vez más taquicardia. No aguanta esto y lo que hace es cortarlo. Bajó el malestar. ¿Qué quiere decir cortarlo? Evitar. La evitación es lo peor que podés hacer para combatir la ansiedad, porque de hecho la ansiedad no se combate, gente, se gobierna. Y no se gobierna evitando. Vamos a poner un ejemplo concreto de la curva de la ansiedad y la evitación. Por ejemplo, si tengo temor de subirme a un ascensor, por ejemplo. Entonces tengo que ir y voy a un edificio, tengo una entrevista de trabajo y la verdad es que no tenía idea de dónde era y tengo que subir al ascensor porque es en el 9º piso. Entonces, imagínense que a mí lo que me da miedo es que me agarre un ataque de pánico dentro del ascensor. Entonces, a medida que yo voy llegando al edificio y veo el ascensor, esto va a ir subiendo, yo puedo elegir subirme al ascensor, pero si no lo elijo, lo que hago es evitar, corto, no subo y me fui, no tengo la entrevista. Esto lo que hace va a hacer que el malestar obviamente descienda rápidamente, el tiempo va a ser menor, ¿sí?, que si yo hubiera bancado toda la curva, tal vez me subía al ascensor y me agarraba un ataque de pánico, pero después salía, punto, duraba lo que tenía que durar y salía de ahí, e iba a la entrevista, pero no, tengo mucho miedo, entonces lo que hice fue evitar, me quedé sin ir a la entrevista, pero no tuve los síntomas. Eso es malísimo, y es lo que hacemos todos si tenemos un trastorno de pánico, o no hace falta tener un trastorno de pánico para hacer evitaciones, ¿sí? Generalmente no queremos saber nada de sentir ansiedad y tendemos más bien a evitar aquello que la causa. Entonces es súper importante saber que esa es una estrategia que tiene una eficacia a muy cortito plazo. Sí, salí del ascensor enseguida, dije, bueno, no me subo, ay, qué alivio. Sí, pero la verdad es que me quedé sin ir a la entrevista y tal vez al otro día tengo otra entrevista en otro edificio donde también tengo un ascensor. Entonces no es una estrategia eficaz. A muy cortito plazo reduce los síntomas, pero luego estos vuelven a incrementarse por algo que se llama fenómeno de habituación. En este caso, cuando evitamos, no hacemos que el cerebro se habitúe a las sensaciones. Cuanto más hacemos que el cerebro se habitúe a las sensaciones de ansiedad, menos alerta nos va a dar. ¿Y cómo hacemos que se habitúe? Bancando toda la curva. Y esto, gente, se hace en psicoterapia. Si tenés ansiedad muy intensa, no dudes en consultar. No hace falta que puedas solo. No hace falta, no es debilidad. Simplemente que a veces necesitamos ayuda porque tenemos ciertas ideas que nos hacen alimentar el malestar. ¿Esto quiere decir entonces que te tenés que exponer a todo en la vida? O sea, ¿tenés que bancarte las curvas de ansiedad de la vida siempre? No, o sea,
hay veces que vas a evitar cosas, quizás tampoco es tan grave. El tema es que esto no se te vuelva un círculo vicioso en donde siempre evites y esto se vuelva así, ¿no? Un círculo en donde simplemente dejes de poder animarte a hacer las cosas que te gustan o que necesitas solamente por evitar la ansiedad. ¿Cómo hacemos para salir de ese ciclo vicioso y que el cerebro aprenda que podemos afrontar y que tal vez aquello que le tenemos ansiedad tal vez no es tan grave, no es para tanto? Puedo subirme a un ascensor, no me voy a morir por el hecho de subirme a un ascensor. Nadie muere de un ataque de pánico. Eso es súper importante. Por ende, es importante que si tenés un trastorno de pánico, primero hagas terapia. Esto es un video meramente informativo. Segundo, que puedas hacerte los chequeos correspondientes para descartar cualquier cuestión orgánica, porque a ver, no todo es psicológico. Acá realmente podemos tener cuestiones que tengan que ver con el corazón, con los pulmones, etcétera, porque somos seres humanos integrales. Pero tal vez, si todos estos estudios te dieron bien y estás diagnosticado con trastorno de pánico, tenés que trabajar mucho sobre estas tres ideas. Me voy a morir, me voy a volver loca o voy a perder el control, porque esas ideas son las que te hacen entrar en conflicto y no poder resistir la curva. A lo que le tenés miedo es a la curva de la ansiedad. Una vez que vos afrontes aquello que tenés miedo, ejemplo, te subas al ascensor, quizá te subís el primer día y la curva va a ser así. Te subís el segundo día y la curva va a ser un poquitito más baja. El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, vamos a poner así. ¿Ven? Cada vez la curva va bajando. Eso se llama habituación. El cerebro dice, entonces podés subirte al ascensor, listo, no es tan peligroso. Obviamente, esto hay que trabajarlo en terapia. ¿Cómo se trabaja? Con una jerarquía de exposiciones. Exposición a aquello que te dé miedo en pequeñas cuotitas. Se va dosificando, entonces tal vez no podés subirte al ascensor de golpe, porque si no lo harías sola, ¿verdad? O solo. Sino que quizás simplemente es pararte en la puerta del ascensor de afuera y mirarla. Y eso ya tal vez te activa un poquito la ansiedad. ¿Listo? Entonces esa quizás es la primera tarea. Hasta que tu cerebro se habitúa a que podés estar afuera mirando la puerta del ascensor. Después tal vez es poner un pie en el ascensor y salir. Y eso ya te activa. Y así, hasta que puedas efectivamente, en el caso de que tengas miedo al ascensor, subir y libremente andar y hacer lo que tengas que hacer dentro del ascensor, al 9º piso, al 10º piso o al piso 20, ¿verdad? Y en todo caso, si no te gusta ir en ascensor, podés elegir ir por la escalera, pero que sea porque lo elegís vos, no porque querés evitar la ansiedad. Hay herramientas que hoy te quiero brindar, hay herramientas para ayudar a bajar, ¿sí?, la sintomatología, la intensidad de la sintomatología, y es la respiración abdominal. Dijimos entonces que en los ataques de pánico hay muchos síntomas físicos, principalmente taquicardia y sensación de ahogo. ¿Sabías que no te estás ahogando, sino que hay más aire del que sale? Generalmente cuando respiramos, sentimos esto. Si tuviste algún ataque de pánico alguna vez, es un poco así la respiración. Entra aire y no sale. Entonces hay demasiado aire en los pulmones y claramente eso va a dar una sensación de ahogo, pero en realidad no te falta el aire, te sobra. Por eso una herramienta absolutamente imprescindible si tenés trastorno de pánico, si tenés ataque de pánico recurrente, o no hace falta que tengas ataques de pánico, sino ansiedad, cuando sientas ansiedad intensa, es la respiración. Dentro del sistema nervioso autónomo es lo único que podemos nosotros gobernar a voluntad. No estamos pensando en respirar todo el tiempo, pero sí, si lo ponemos ahí a pensar y ponemos la intención, podemos gobernar los tiempos en los cuales inhalamos y en los cuales exhalamos. Podemos gobernar el ritmo de la respiración a voluntad. Entonces, ¿te animás conmigo a hacer un ejercicio? Práctica de respiración en 3 minutos. Te invito allí, en donde estés, a sentarte cómodamente,
Sentir si precisas hacer algún ajuste en el cuerpo para acomodar la postura, quizás estirarte un poco, mover alguna parte del cuerpo, intentando tener los pies bien apoyados en el piso, cerrando los ojos y predisponiéndonos a entrar en una pausa, permitiendo que la mente vaya descendiendo de su nube de pensamientos hasta el cuerpo. El cuerpo está presente. La mente quizás piensa en lo que va a pasar, piensa en lo que ya pasó, pero el cuerpo está aquí y ahora. Vamos a llevar nuestra atención al vaivén de nuestra respiración, permitiendo que la mente descienda de esos pensamientos poco a poco hacia este presente, hacia este momento. Y vamos a llevar nuestra atención a la parte del cuerpo en donde percibamos más nítidamente el movimiento de inhalación y exhalación. Quizás la panza, el pecho, directamente las fosas nasales. Y nos quedamos allí un ratito, llevando nuestra atención al aire que entra en el preciso instante en que entra al cuerpo y al aire que sale en ese mismo instante en que sale. Conscientes al inhalar, conscientes al exhalar. Y poco a poco vamos a volver a mover el cuerpo despacito, abrir los ojos y continuamos con nuestro día.